estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy jueves 22, Hechos 2, 22 al 36. Jesús, el Cristo resucitado. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Ilumina nuestros pensamientos y tengamos un corazón dispuesto a la obediencia y a la adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aquí encontramos entonces ya que el Espíritu Santo había sido derramado y que los discípulos habían hablado una lengua extraña, pero para todos los judíos que estaban ahí reunidos no era una lengua extraña, era una lengua conocida para ellos, y a través de esa experiencia sobrenatural, ellos habían escuchado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como diciendo: ahora sí, estamos listos para ir a todas las naciones. Y desde ahí hasta ahora, la obra del Espíritu Santo no ha parado. Pero ahora entonces quedaba demostrarles a todos los judíos primeramente, y seguramente también a los gentiles que estaban ahí, que Cristo es el verdadero Dios, que Cristo el resucitado es el verdadero Dios. Primeramente aquí el mensaje de Pedro dirigido a los israelitas es para demostrarles que Jesús Nazareno, como dice aquí el versículo 22, varón aprobado por Dios, dice: entre vosotros con las maravillas, puntos suspensivos, y luego dice: como vosotros mismos sabéis. Obviamente estaba dirigiéndose a un auditorio que conocía de primera mano lo que había pasado con la persona de Cristo Jesús. Les va a demostrar que todo lo que sucedió con Cristo Jesús ahí, hasta que llegó al madero donde Él fue crucificado, todo eso no responde a un plan humano o a un plan diabólico. Todo lo contrario. Todo obedece a un plan realmente divino, como dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que todo obedecía a un plan. Obviamente es el plan de redención, el plan de salvación para toda la humanidad, y que lo que hicieron como humanos ellos es lo prendieron, lo mataron y lo crucificaron. Entonces, como dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Ok, esto ya sucedió. Esto nadie lo podía impedir, pero tenemos que entender que todo esto es un plan de Dios. El plan no estaba terminado tan solamente cuando Jesús moriría en la cruz, sino que el plan contenía de que éste iba a resucitar. Y como ya sabemos por los evangelios, hasta corrió dinero para callar del Cristo resucitado, y que todo eso era una trama de los discípulos. Entonces tenía que demostrarse ahora a través de las Escrituras que la resurrección ya estaba entendida en el Antiguo Testamento. Y pues el rey David es mencionado aquí cuando él escribe en uno de sus salmos lo siguiente: veía al Señor siempre delante de mí. ¿Quién dice estas palabras?
los dice David. Pero ¿de quién habla el rey David? Obviamente de Cristo. Y aquí hay una hermenéutica perfecta, que es la escritura interpretando a la escritura, donde el rey David aquí menciona: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces está hablando aquí de la resurrección, pero menciona dos cosas. Uno, el Cristo en la eternidad en los cielos veía al Señor siempre delante de mí. El Señor en la eternidad, mostrando su divinidad, pero también mostrando el lado humano, donde dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, haciendo de maestro de la Biblia, entonces él va a decir aquí en el versículo 30, pero en el versículo 29, dice: hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Eso quiere decir, el texto no habla de David, habla de otro que vendría del linaje de David, sí. Pero entonces ese pasaje: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, eso no es para el rey David, es para otro. Y es aquí entonces en el versículo 30 cuando dice algo aquí Pedro de David, pero siendo profeta, o sea, el que habla de parte de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, que David sabía de ese Cristo. Por eso es que la gran mayoría de los salmos que escribe David son cristológicos, cristocéntricos, mesiánicos. Entonces dice aquí en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. Esto estaba en el conocimiento de David. ¡Wow! Y esto me llena a mí de mucha emoción, porque David entonces, él murió sabiendo que su Redentor vive, y sabiendo que su alma será redimida, y sabiendo que el que viene de su descendencia, el Cristo, el Hijo de Dios, Él va a resucitar. Y si va a resucitar, entonces yo también resucitaré con Él. Prácticamente así veía el rey David muchos años antes que esto aconteciera. Y aquí dice la palabra de Dios, argumentando Pedro acerca de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, del reinado de Cristo, enfatizando que todo esto ha sucedido, como dice aquí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que está pasando no es una cosa circunstancial, es todo planificado por Dios. Dice aquí, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Pedro está diciendo, somos testigos. Somos testigos de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo, después de resucitado, caminó con ellos durante 40 días. 40 días tocaron al resucitado. 40 días hablaron con el resucitado. 40 días participaron de reuniones con el resucitado. Tenemos entonces demasiada evidencia, diría Pablo, para decirles a ustedes que Cristo ha resucitado. Y como dice aquí, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Entonces Pedro les está explicando,
todas estas cosas que ustedes están viendo, que estos discípulos están hablando en una lengua que ellos no conocen, pero que ustedes sí la conocen. Entonces, todo esto está dentro del determinado y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, queda demostrado que Cristo no es un ser humano que se levantó por la casualidad, sino que es el Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne. Y como dice aquí, David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esto me hace recordar a la persona de José. Ustedes me entregaron a mí, pero ahora yo soy la salvación para ustedes. Es como una analogía. Entonces quizás era esto como una consolación para los israelitas que en algún momento consentían con la muerte de Cristo, pero de pronto se daban cuenta que ellos están siendo ahora salvados por ese mismo Cristo que consintieron en su crucifixión. Por eso, mis queridos hermanos, ahora que nosotros conocemos a Cristo Jesús, el propósito de Dios es que nosotros hagamos conocer a este Cristo a todas las naciones. Por eso es que el Espíritu Santo hace posible que este evangelio sea escuchado en todos los idiomas. Qué hermoso es poder ver que en muchos idiomas se puede cantar hasta una misma canción. Recuerdo una vez, mientras viajábamos de Estocolmo hasta Finlandia en un barco, allí en la parte más alta del barco, el pastor Leonard y yo nos pusimos a cantar Cuán grande es Él. Pero de pronto escucharon la melodía y vino uno y en inglés siguió la misma canción en su idioma. Y otro vino, un nigeriano, vino un hindú, y nos juntamos de muchos idiomas ahí. Y seguíamos cantando Cuán grande es Él en todos los idiomas. Y miren, hermanos, qué maravilloso que podemos creer en Cristo en todos los idiomas. Entonces, queridos hermanos, el Cristo vivo, el Cristo que fue crucificado, el Cristo que fue resucitado, el Cristo que prometió estar todos los días con nosotros, es el Cristo que nos acompaña para decirle al mundo: Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, entonces tú tienes vida en Cristo Jesús. Prediquemos el evangelio para que todos vengan al conocimiento del autor de la vida, que en la cruz Él nos redimió. Como Él mismo lo dijo con sus propias palabras: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero ahora nosotros tenemos que pensar en esto: Él viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto. Tenemos que predicar hasta que Cristo venga por nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Un abrazo. Bendiciones. Estar contigo